Bendiciones, mis estimados hermanos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema identidad histórica de la Iglesia de Dios. Y para desarrollar este tema quiero poner un fundamento bíblico, porque hay personas que no muestran ningún aprecio por la historia y viven una fe ahistórica. El fundamento bíblico lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, donde el evangelista, en la introducción o presentación del Evangelio, dice las siguientes palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, mis queridos hermanos, la fe cristiana y la iglesia cristiana no se desarrollan en el vacío, sino en un contexto histórico, es decir, en un lugar, un tiempo y unos personajes específicos. San Lucas, al escribir el Evangelio, tenía claro que estaba escribiendo la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, como lo dice la versión Dios habla hoy. La fuente primaria de esta historia son los apóstoles de Jesucristo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice el versículo 2. La narrativa de esta historia tiene dos elementos importantes. El primero, una investigación diligente, y el segundo elemento, un escrito ordenado. Aquí encontramos la transición de la historia oral a la historia escrita. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la historia según San Lucas? El propósito es pedagógico y apologético. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, dice el verso 4. La versión Dios habla hoy dice, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Así que el conocimiento histórico, mis amados hermanos, es importante para conocer bien la verdad y de esa manera cimentar nuestra identidad. Pasemos ahora a la historia de nuestra amada Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios data su origen desde el día jueves 19 de agosto de 1886. Se lo repito, jueves 19 de agosto de 1886. Cuando un grupo de 8 hermanos, liderados por Richard Spurling, ministro bautista, inconformes, ponga atención a esta palabra, inconformes con la frialdad y mundanalidad de la iglesia, decidieron unirse para estudiar la Biblia, orar, vivir en santidad y experimentar el evangelio de poder. El objetivo era restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de todas las denominaciones. Este fue un verdadero movimiento de reforma que ocurrió en el condado Monroe
Tennessee, cerca de la frontera con Carolina del Norte. Ahora bien, veamos que todos los movimientos de reforma fueron un llamado a la iglesia para volver a las fuentes, para restaurar el cristianismo primitivo, el cristianismo bíblico, el cristianismo original, no diluido como estaba ya en el siglo XIX. Después de 10 años de estudio de la Biblia y predicar la vida de santidad y la experiencia de la santificación, la pequeña iglesia experimentó el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y así comenzó, mis queridos hermanos, el gran movimiento pentecostal moderno. Esto ocurrió en el año 1896. Así que las raíces históricas de la Iglesia de Dios vienen de 1886, pero el derramamiento del Espíritu Santo se da 10 años después, en 1896. La Iglesia de Dios es la primera iglesia pentecostal de la época moderna. 10 años después, sabemos que se dio el gran avivamiento de la calle Azusa en California, pero esto ocurrió en 1906, 10 años después que se había dado el derramamiento del Espíritu Santo en el condado Monroe, Tennessee. Bien, mis queridos hermanos, el primer nombre que le dieron a la naciente iglesia, la Iglesia de Dios, como la conocemos hoy, fue Unión Cristiana. Y esto ocurrió en el mismo año 1886, porque recordémonos que tenían como propósito restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de las iglesias cristianas. Y por eso fue que el primer nombre de nuestra iglesia fue Unión Cristiana. De esto data de 1886. En 1902 le cambiaron el nombre a Iglesia de la Santidad por la influencia de los movimientos de santidad de la Iglesia Metodista. Pero finalmente, en 1907, y este es un año importante, en 1907 le cambiaron el nombre a Iglesia de Dios. Ese ha sido el nombre de nuestra amada iglesia por 111 años. 111 años. Gloria al Señor por ello. La historia de la Iglesia de Dios, hermanos, aquí en Guatemala, es igualmente maravillosa. En el año 1916 vinieron dos jóvenes misioneros de la Iglesia Metodista, los hermanos Carlos Furman y Tomás Pulling. Llegaron por barco a Puerto Barrios y de allí viajaron a Totonicapán para predicar el Evangelio con especial énfasis en la doctrina de la entera santificación, que es la doctrina distintiva del movimiento metodista. Por 16 años estos misioneros se dedicaron a la enseñanza del cristianismo bíblico, de modo que en el corazón de los hermanos comenzó a arder el deseo de vivir el cristianismo primitivo, así como lo vivieron los apóstoles de Jesucristo y los primeros cristianos, según se registra en el libro de los Hechos. El día miércoles 13 de abril de 1932, 13 de abril de 1932, la pequeña iglesia que había estado orando y anhelando la llenura del Espíritu Santo, recibió la respuesta del Señor.
el Espíritu Santo se derramó y los hermanos fueron bautizados. Esto ocurrió en la ciudad prócer de Totonicapán, en el occidente de Guatemala. Este derramamiento del Espíritu Santo dio origen a la Iglesia de Dios en Guatemala, pues 2 años después, en 1934, el hermano J.H. Ingram, misionero de la Iglesia de Dios, vino a Guatemala y le dio cobertura al naciente movimiento pentecostal, porque la Iglesia metodista se negó a reconocerlo. Así que nos sentimos, hermanos, dichosos de pertenecer a la primera iglesia pentecostal de Guatemala. Damos gracias a Dios por todas las iglesias evangélicas, pero es motivo de gozo y también de gran responsabilidad pertenecer a la primera iglesia pentecostal del país. El crecimiento de la iglesia ha hecho necesario una organización dinámica. Fue así que se organizó en primer lugar el territorio occidente con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Luego se organizó el territorio norte con sede en Santa Cruz del Quiché. Posteriormente se organizó el territorio central con sede en la ciudad capital. Y así sucesivamente se organizó el territorio noroeste con sede en Huehuetenango, el territorio sur con sede en San Martín, Zapotitlán, Retaluleu, el territorio norte central con sede en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el territorio noreste con sede en Gualán, Zacapa, el territorio Petén con sede en San Benito, Petén, el territorio oriente con sede en Ipala, Chiquimula, el territorio sur-occidente con sede en Malacatán, San Marcos, y el 13 de abril de este año 2018 se organizará el territorio Ixcán con sede en Playa Grande, Ixcán, para la gloria y la honra de nuestro Señor y la mejor atención de esta amada y bendita Iglesia de Dios de Guatemala. Con todo mi corazón invito a la Iglesia de Dios de Guatemala para que cada año en el mes de abril dediquemos un tiempo para celebrar nuestra historia, nuestro aniversario y por sobre todo celebremos nuestra bendita herencia e identidad pentecostal. Exhorto a que cada iglesia local también escriba su historia y la transmita a los feligreses. Es triste, mis queridos hermanos, pertenecer a una iglesia que desprecia su historia. Un cristiano sin memoria histórica no tiene identidad, no sabe apreciar la gracia de Dios a través del tiempo, no conoce sus raíces y por lo tanto cualquier viento de doctrina lo arrastra. La fe cristiana es una fe histórica. Por eso los teólogos hablan de la historia de la salvación. Nuestro mejor ejemplo, mis amados hermanos, es el pueblo de Israel. Un pueblo con fuerte identidad que conoce su origen y su historia. Nosotros no somos ni podríamos ser una iglesia ahistórica. Somos una iglesia que nació en un contexto con unos protagonistas
que Dios en su soberana voluntad decidió usar y con unas condiciones muy propias. Conocer esta historia es fundamental para que nosotros tengamos una saludable identidad, para que sepamos quiénes somos, de dónde el Señor nos ha traído, dónde estamos ahora, y que con base a este conocimiento y discernimiento espiritual, nosotros intuyamos hacia dónde el Señor nos quiere llevar para el futuro. Que Dios les bendiga, apreciemos nuestra historia y afirmemos nuestra identidad.